pero los que más me han impactado como personas son tal vez los que menos se conocen, y es un trabajo que hice, un recorrido por todo Nicaragua buscando, y de hecho fue de los primeros trabajos que hice con data sola, y hace mucho tiempo, porque hubo mucho, eh, este, xenofobia en Costa Rica durante un tiempo en que se decretaron varias amnistías para los nicaragüenses, y se dio un tiempo de mucha xenofobia, eh, y, y la discusión estaba muy polarizada, y ahí es donde yo creo que los datos contribuyen todavía mejor, porque entonces se me ocurrió, como si fuera tan fácil, hacer una gran investigación, pero eso ya era más como sociología mezclada, yo no sé qué era, pero en mi cabeza me parecía que era lo más normal que había que hacer para contrarrestar la pobreza de la discusión pública, que se centraba en si nos gustaban o no los nicaragüenses, cuando había que ver en qué es, cuál es el verdadero aporte de los nicaragüenses, y desde el principio mi hipótesis era que estábamos totalmente subestimando el valor que de la población nicaragüense en distintos sectores, contando los que la gente creía más sensibles, que es el de salud, porque no pagan, muchos no pagan servicios de salud, y entonces se quejan algunos locales de que hay que subsidiarlos, etcétera, etcétera. Bueno, este trabajo es tal vez uno de los que más me impactó, porque ahí fue donde empecé a desarrollar metodologías como transversales, donde hice un trabajo enorme de datos, todavía con herramientas rudimentarias, a lo largo del tiempo, en casi que todos los sectores importantes: educación, en salud, en prisión, haciendo peticiones de información a cada una de las cárceles por nacionalidad para ver. Me costó muchísimo porque era casi inconstitucional pedir datos por nacionalidad, pero bueno, lo que se logró con el censo y con otras fuentes y todo, lo bueno fue que me fui con esos datos, y no cualquier dato, sino con los datos de origen, sobre todo del censo, porque estaba en esa época, se habían hecho bastantes revisiones en la encuesta de hogares y demás. Entonces me fui para Nicaragua a hacer un recorrido por todos los lugares, orientada como si fuera una brújula con los datos, pero, pero un mes más o menos pasé, y en cada lugar, entendiendo de qué eran los lugares de mayor desplazamiento de nicaragüenses, para entender por qué, cuáles eran los focos de desplazamiento. Entonces al final había una cantidad yo volví, bueno, destrozada de ver porque realmente fue como un tour por los lugares de mayor desplazamiento, o sea, de mayor pobreza y necesidad en Nicaragua en el momento. Justamente estando ahí se vino uno de los huracanes, creo que fue Mitch. Eso te dice el año, sí. Y bueno, ese ha sido importante porque yo creo que es de las pocas oportunidades donde he tenido el chance de aplicar todo lo que el periodismo puede dar para entender problemas que no son tan simplistas como las noticias se cuentan a veces, como si fuera como un muerto más, o sea, que hay realidades más complejas que los periodistas estamos llamados a contar y a entender, pero el problema es que implica mucho trabajo y ya no todo el mundo tiene la vocación, pero bueno, yo creo que tal vez las nuevas generaciones se inspiren en esa búsqueda, aunque pues lleva trabajo.